Hola, buenas tardes, bienvenidos a Radical. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra programación de este sábado. El autismo se ha vuelto una palabra muy conocida, pero para conocer a fondo lo que viven las familias que lidian con esta condición, tenemos que ponernos en los zapatos de los padres, en este caso de niños que lidian pues con el autismo y sobre todo que tratan de garantizarles tener una estabilidad, tener un desenvolvimiento propio para cuando ellos no estén. Aunque aquí la pregunta es si el Estado logra garantizar la educación y la salud de estos niños. Veamos. 3 años. El día a día con ella es, bueno, uno no sabe cómo va a ser el día realmente cuando uno despierta, depende cómo ella esté y todo eso. Hay días que son tranquilos, hay días que son batallosos. Vamos a decir tranquilo comparando un día con otro, ¿cierto? Pero Dios nos ayuda, que es lo importante. El autismo o trastorno del espectro autista, TEA, es una condición de origen neurobiológico que afecta el desarrollo del cerebro, acompaña a la persona durante todo su ciclo de vida y se caracteriza por diferencias en la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento. Nosotros para poder, Lucas sea independiente, Lucas agarraba un pamper sucio y lo regaba en la pared ahí. Y para nosotros poderlo educar para hacer pipí y su necesidad, teníamos que levantarnos a las 2, a las 4 y a las 6 de la mañana, 7 días a la semana. O sea, para lo que es para una persona o para un niño que no tiene condición, algo normal como subirse los pantalones, para un niño autista es una osadía. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el 2021, 1 de cada 127 personas tenía autismo. Suele manifestarse en la primera infancia, antes de los 3 años, y la intervención temprana es fundamentalmente crucial porque aprovecha la neuroplasticidad, que es la máxima capacidad del cerebro infantil para moldearse, crear nuevas conexiones y aprender con facilidad. Sobre todo cuando la principal preocupación de los padres que tienen niños con esta condición está en su futuro. Tú lo que piensas es, yañe, cuando muera, ¿quién te lo va a cuidar? O sea, ese tipo de cosas que tú piensas. Entonces, tú tienes que prepararlo a él para que sea lo menos independiente posible, para cuando tú faltes. Leonel Sánchez es cabeza de familia y una de las voces más fuertes sobre el autismo en los últimos años, pues conoce el drama de decenas de familias que luchan cada día para sobrevivir. También es el padre de Lucas, un niño de 10 años que a temprana edad fue diagnosticado con autismo. Cuando a uno le dan el diagnóstico, uno entra en una angustia permanente, porque ya uno sabe. Nos explica lo duro que es emocional y económicamente, esto último casi imposible para otras familias que no cuentan con los recursos, pues solamente para obtener un diagnóstico básico como el A22, escala de observación para el diagnóstico del autismo, los montos pueden ir desde 20,000 pesos y para un proceso más completo como es lo ideal tras pediatras, neurólogos, estudios genéticos, resonancias, tomografías, analíticas y un gran etcétera, hablamos incluso de más de 100,000 pesos y ni mencionar las terapias. Cuando tú te vas, entonces tú tienes que irte al sector privado. En el sector privado, la terapia no la cubren el seguro y son bastante caras. Dependiendo del sitio, 3,000, 5,000, 4,000, 6,000 pesos. Terapia. Más de 9,000 pesos a la semana solo en terapias. Y las de atención temprana del habla y conductual son fundamentales para el desarrollo de estos niños y el Estado no está al nivel de la demanda. Está esperando el CAE. Tú tienes que irte al sector privado. Si tú no tienes los recursos, ¿qué tú haces con el niño? ¿Dejarlo en la casa? El Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, es un órgano descentralizado del Estado adscrito al Ministerio de Educación. Creado en el año 2013, tiene como fin potenciar el desarrollo de las habilidades de niños y niñas con discapacidad a través de un servicio de atención integral. Específicamente se enfoca en trastornos del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral. Al 11 de julio de este 2026, la lista de espera es de más de 4,200 niños, de los cuales 1,155 no han recibido sus primeras terapias. Una espera para las familias que puede prolongarse por años, como fue el caso de Yocasta Mejía, madre de Rose, una pequeña de 5 años. Era muy agresiva, ya gracias a Dios está un poco controlada, pero antes de la terapia sí, bien difícil, y todavía sigue siendo difícil, pero gracias a Dios, como ella está en su terapia, se entretiene ahí un poco y aprende, y con las habilidades, y también ellos a uno
lo orientan un poco de cómo tratarla en la casa. Rose solo recibe terapias los jueves, 40 minutos en atención temprana en el CAI. Tardó 3 años para ingresar y ciertamente necesitaría mayor frecuencia en las intervenciones, así como todos los niños del centro. Sin embargo, parece que ampliar estos programas no ha sido una prioridad de este gobierno. Rose debería tener una alimentación diferente, una alimentación especial, pero en nuestro caso no es así, sino que uno le da lo que hay en el día a día, realmente. Dios es la única esperanza de Yocasta, de 33 años, dedicada totalmente al cuidado de Rose, y como si esto no implicara ya bastante esfuerzo y atención, también lidia con la condición de Victoria, su otra niña de 6 años que tiene lupus con afección hematológica. Como una enfermedad inflamatoria que inflama, por ejemplo, los tejidos del cuerpo, que el sistema inmune, en vez de defender al cuerpo, ataca al cuerpo. Además de lo que cuesta mantener en condiciones óptimas a Rose, Victoria solo en medicamentos fijos se lleva más de 6,000 pesos al mes. Sus gastos superan con creces los pocos ingresos de la familia, que también paga renta a pesar de haber solicitado al programa de vivienda gubernamental que no le han dado respuesta. Y estas niñas no admiten excusas. Hay que ingresarla, se le baja la hemoglobina, hay que transfundirla, o sea, ese medicamento no puede faltar. La atienden en el Robert Reed Cabral, donde no tiene costo la atención. Sin embargo, las indicaciones de medicamentos y algunos análisis puntuales deben pagarlos. No hacer una crisis depende de alimentación, medicamentos e incluso sus emociones. Bueno, yo estoy con las dos siempre, no puedo dividirme. Tengo que tenerla, por ejemplo, me gusta tenerla siempre a la vista, mirar lo que están haciendo. Cuando ellas están jugando, yo tengo que estar pendiente mirando. De hecho, al momento de hacer esta entrevista, Victoria estaba estable. Sin embargo, en pocas semanas, tras una gripe, ahora mismo se encuentra ingresada en el centro. Su sistema inmune no ataca la gripe, sino las células buenas, y así se activa el lupus. Lo peor de todo es que la mantienen estable en el centro mientras esperan un medicamento de alto costo que fue solicitado, pero que agota todo un proceso burocrático de 24 a 32 horas que puede extenderse durante los fines de semana, como es este caso, para ver si es aprobado, aún estando en un estado de emergencias. Y cuando ya suele hacer... Con estos ejemplos podemos asumir que la salud de estos niños no está garantizada. Las listas de esperas en el CAI y un nuevo programa de Senasa Integra, anunciado el pasado 20 de febrero, que busca garantizar la cobertura integral de diagnóstico y terapias de estos niños con espectro autista, del que los que serían los beneficiarios ni siquiera parecen tener conocimiento. ¿Qué es lo que pedimos a Senasa Integra? Información. Por ejemplo, si son 5 o 6 centros que contrata Senasa Integra, que le diga a la gente por medio, a los medios de comunicación que tienen a mano, cuáles son esos centros. Además, tanto Senasa como el CAI tienen limitaciones muy marcadas, pues solo asisten niños hasta la edad de 10 y 12 años respectivamente. Entonces, ¿qué hacen los padres a partir de ahí? Y ni hablemos de las garantías en materia de educación. Mira, yo anduve 14 colegios para inscribirme, privados. Yo te estoy hablando de realidades, nunca me contaron 14 colegios. Y en lo que me iban a pedir me traían 35 y psiquiatras. La ignorancia es más que atrevida. No puede corretear como los otros niños en la escuela. Hazte un empujón que le den, eso es muy delicado realmente. En la escuela me dijeron que por qué no la ponían en un colegio, pero yo le expliqué. Quisiera ponerla en un colegio, que esté más cuidada, pero ¿cómo la pongo? No puedo. La profesora entra en negación porque no está preparado el personal. Pero tú vas al distrito. El distrito baja línea para que te lo inscriban. Pero tú no lo inscribes porque hay una negación. Entonces, por la ignorancia que hay sobre el autismo y principalmente de los niños, a los niños autistas en las escuelas públicas le hacen bullying y te lo golpean. Ese es el caso de Luis Daniel Peña, de 14 años, un niño con autismo que tras eventos de abuso en escuelas tradicionales del sector público tiene una negativa rotunda de volver a tomar clases, a pesar de la dedicación que se nota tenía en su formación académica. Su historia es complicada. Con padres sordos mudos, el día a día de esta familia en Herrera es toda una odisea. Luis, tras finalizar por su edad en el CAI, toma terapias en la Escuela para Alumnos de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares.
Las personas que tienen niños con condición de lupus, de autismo, saben más o menos que no es fácil, pero no nos cansemos de nosotros exponer, porque muchas veces no queremos exponernos, pero es importante hacerlo. Familia autista no es simplemente un niño autista, es una familia directa. Mientras tanto, la ley número 3423 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, promulgada en junio de 2023, que busca regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista, parece quedarse solo en papeles, y las familias de niños con condiciones especiales sobreviven cada día en la angustia, incertidumbre y hasta la impotencia que le provoca un Estado que, cuando parece acompañarlos, lo hace solo hasta medio andar. Hemos realizado varias visitas al CAI y tenemos que reconocer que tienen toda la intención de poder ayudar a estos niños, y que si dependiera de ellos solamente, quizás la lista fuera cero, pero hay un conjunto de situaciones, sobre todo la voluntad de las autoridades más arriba del CAI, que hacen falta para solucionar y aliviar un poco la carga mediante estos complejos, que definitivamente debería haber uno en cada municipio del país. Solo en la región norte del país, que tienen incluso más de 2 años en listas de espera, como José Enrique Tejada, asesor inmobiliario de 48 años, diagnosticado con colitis desde el 2019, cuando comenzó a medicarse con Pentasa, un tratamiento que en ese entonces podía costar más de 30,000 pesos. Estuvo controlado y asumiendo el gasto, pero en el 2023 sus valores fueron tan alarmantes que necesitaba otro medicamento, ahora de más de 250,000 pesos. De hecho, se me hizo una calprotectina en ese momento. La calprotectina en una persona normal está entre 50 y 120. La mía en ese momento estaba en 3.890 de inflamación. Con un cuadro tan crítico es referido para el programa de alto costo, en el que tiene desde abril del 2024. ¿Y cuál es la respuesta que le dan? No, que todavía estamos en espera de medicamentos. Solamente. Salud Pública me llamó en marzo del año pasado. Y la pregunta fue si todavía estaban necesitando los medicamentos. Es una pregunta indirecta de saber si yo estaba vivo, es la realidad. En este punto de la historia no tenemos palabras para describir la impotencia con una institución en la que, a pesar de la voluntad que parece tener el ministro, estas situaciones tienen lugar. Como pregunté en el hospital, ¿esa medicación me correspondería a un tratamiento de 1 o 2 años? Me dijeron que no, que es de por vida. O sea, que no hay bolsillo que aguante un tratamiento de 300,000 pesos cada 2 meses. Miledis Paulinos es otra joven, esta de 32 años, una maestra que también está en la lista de espera. Desde el 2019 estuvo en alerta con su salud, sin embargo no dieron con el diagnóstico hasta el 2021, durante un sangrado incontrolable que se extendió por 1 mes. Colitis ulcerativa fue el resultado a sus 25 años. Desde entonces, a pesar de saber que no tiene cura, trata de asimilar su condición. Ahora que salió que tengo llagas en el intestino delgado, el intestino grueso, o sea, ya no tengo colitis, sino me dice que tengo la enfermedad inflamatoria indeterminada. Con un niño de 1 año y medio, hacer una crisis no es una opción para ella. Y no quiero llegar a esos extremos de dolores intensos, diarrea constante, sangrados constantes. A veces las personas se ponen que irreconocible. Cada cápsula de su tratamiento cuesta más de 35,000 pesos y necesita 2 al mes, más de 70,000 pesos con un sueldo de menos de 50 al mes. Lo que yo gano como maestra no me alcanza ni siquiera para comprar los medicamentos. Por lo que es referida al Hospital Cabral Ibáez en Santiago, donde funciona el programa de medicamentos de alto costo en la región norte y se mantiene en la lista de espera desde abril de este 2026. Entro a cada rato a revisar y nada. Obviamente yo sé que tengo poco tiempo, pero aún así necesito el medicamento porque, gracias a Dios, no he estado tan mal como otros compañeros que tienen esta enfermedad y no quiero llegar a esas condiciones. 2 o 3 meses no es poco tiempo para un paciente que necesita medicamentos constantemente para mantenerse con vida. Sin embargo, se han acostumbrado por los antecedentes del programa, que no son nada alentadores.
Richard González, de 53 años, diagnosticado con Crohn, es cabeza de familia, tiene 2 hijos y su esposa a su cargo y actualmente está en espera de un cambio de frecuencia de cada 6 semanas, como tenía establecido, a 4, que son las que necesita. El cambio le fue negado por falta del medicamento. Tuvieron que operarme otra vez. No necesariamente por la falta del medicamento, pero sí influye porque como tenía inflamación en el intestino. En Semana Santa le cortaron 20 centímetros del intestino. Anterior a esto habían sido 80. Se medica con Estelara y su crisis agudizó con 4 semanas sin tomarlo. Mágicamente, justo un día antes de la última protesta, recibió parte de la medicación, aunque sin la frecuencia indicada. Y ahora estamos esperando que se conduelan de lo que estamos en el proceso de cambio de medicamento para que nos tomen en cuenta, porque en realidad el medicamento nos lo están poniendo, pero no está surtiendo el efecto necesario. Y aunque es fácil para el director del programa desmeritar, según denuncian los pacientes, un reclamo tan preocupante como este, para ellos es una estocada que les recuerda de quiénes depende que vivan o mueran. Y hemos visto caer compañeros de nosotros, ya fallecidos, por falta de medicamento, falta de conciencia y falta de empatía. El último paciente de este grupo murió este 2026 y tenía apenas 23 años. William Sánchez, paciente de Crohn, que tras operarlo de emergencia no pudo resistir. Por eso nosotros estamos abogando a los encargados de salud pública de alto costo para que por favor presten atención a los pacientes que estamos en espera, porque nuestra vida depende de un hilo. En cualquier momento podemos tener una situación que va a acabar con nuestra salud y quizá en la próxima llamada ya no estemos vivos. Los pacientes con trastorno inflamatorio crónico ruegan que las ARS incluyan en sus catálogos los medicamentos de alto costo y continúan su lucha con el programa en el Ministerio de Salud Pública. 21 pacientes a esperas de cambio, 200 que reciben y en muchas ocasiones tienen retrasos y 119 que esperan ingresar por primera vez al programa solo en la región norte del país, mientras temen avanzar en un listado de espera que parece ser hasta la muerte. La historia de Italia es un pilar fundamental de la civilización occidental. Es la casa de monumentos, como algunos de ellos reconocidos como maravillas del Nuevo Mundo. Pero también Italia es la casa de más de 30.000 dominicanos. Vamos a ver cómo vive este segmento de la población dominicana en este país, ubicado en el centro del mar Mediterráneo. Comencemos por la capital, conocida como la ciudad eterna por sus más de 3.000 años de historia, Roma, miles de años de arte, arquitectura y cultura. Entre sus monumentos más representativos destaca el glorioso e imponente Coliseo Romano, que en su momento fue el anfiteatro Flavio, la estructura más grande jamás construida en la antigua Roma y definitivamente el monumento más representativo de toda Italia. Esta antigua maravilla arquitectónica tenía la capacidad de albergar más de 50.000 personas. Fue construido en el siglo I después de Cristo y es reconocido Patrimonio Cultural de la UNESCO y una de las 7 nuevas maravillas del Nuevo Mundo. Con más de 50 metros de altura y construida en el siglo I después de Cristo, podía albergar estos miles de espectadores que presenciaban las famosas peleas de gladiadores, cacerías de animales e incluso ejecuciones. Recorrer el Coliseo Romano es sin dudas caminar entre los libros de historias que se enseñan en todo el mundo. La ciudad destaca además el antiguo templo conocido como Panteón de Agripa o de Roma, la obra maestra mejor conservada de la arquitectura antigua romana. Italia se destaca por sus majestuosas fuentes, pero Roma lleva en su corazón la más famosa de todas, la Fontana di Trevi, donde es tradición lanzar una moneda para asegurar tu regreso a la ciudad. Es la fuente barroca más grande construida en el siglo XVIII por el arquitecto Nicola Salvi. Tiene como figura central a Neptuno, el dios romano de los mares que doma las aguas sobre un carro tirado por tritones y caballos marinos. Y sin dudas, otro de los lugares más impresionantes en Roma es el país soberano más pequeño del mundo, 0,44 kilómetros cuadrados y unos 800 habitantes. El Vaticano, regido por el Papa, es la médula espinal de la Iglesia Católica.
Entre sus imponentes atractivos destaca la majestuosa Basílica de San Pedro, el templo católico más grande del mundo, con una asombrosa cúpula diseñada por el propio Miguel Ángel. Alberga en su interior obras maestras absolutas como la de Bernini, el colosal baldaquino de bronce y, por supuesto, la Piedad. Célebre escultura renacentista en mármol de Miguel Ángel entre 1498 y 1499 que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo sin vida de Jesucristo. Es la única obra firmada por el artista. Y a más de 300 kilómetros de Roma se encuentra en la región de la Toscana la icónica Torre Inclinada de Pisa. Construida a partir del 1173, comenzó a inclinarse casi de inmediato debido a que sus cimientos se asentaron sobre un suelo de arcilla y arena inestable. Con 56 metros de altura y 294 escalones en espiral, se estabilizó con ingeniería moderna en los años 90. La torre se ubica entre otras majestuosas obras como la Catedral de Santa María Asunta, el corazón de la plaza, una imponente catedral de mármol blanco y gris construida en el siglo VI, el Baptisterio de San Juan, el edificio bautismal más grande de Italia y el Camposanto monumental. Cuenta la leyenda que fue construido alrededor de tierra sagrada traída directamente de Jerusalén durante las cruzadas. Fundada en el siglo V después de Cristo, Venecia se convirtió en una de las mayores potencias marítimas y comerciales del mundo. Está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas que se entrelazan por más de 400 puentes. La magia de sus canales se siente al recorrerlos, así como la energía de toda la historia que flota sobre ella. Es conocida también como la Ciudad de las Máscaras, en referencia a su mundialmente famoso carnaval, además de sus cristales, gracias a la isla de Murano, el epicentro histórico de la fabricación de vidrio soplado artesanal, un arte milenario. Hablemos de la capital de la moda, por supuesto, Milán. Al norte de Italia combina una rica herencia histórica y artística. Los tres atractivos más emblemáticos, el Duomo di Milano, una de las catedrales góticas más grandes y espectaculares del mundo. Su fachada de mármol blanco rosado tardó casi 6 siglos en completarse. Justo detrás de mí está el Duomo di Milano, que es la Catedral de Milano en el mismo centro, el lugar más representativo de la ciudad. Y esta iglesia, que es la catedral, pues puede albergar 40.000 personas. Es una de las iglesias católicas más grandes del mundo. Segundo, la Galería Vittorio Emanuele II, conocida como el Salón de Milán. Es una majestuosa galería comercial del siglo XIX, cubierta por una monumental bóveda de vidrio y hierro que conecta la Plaza del Duomo con el Teatro de Ópera de la Scala y alberga tiendas de alta costura histórica como Prada y Louis Vuitton. Pero lo que más nos impactó en junio fue ver la bandera dominicana en las calles de Milán. Con representación de las comisiones de cultura de ambas cámaras del Congreso Nacional y sobre todo con el apoyo de gestores culturales de diferentes países de Europa, la Parada Dominicana en Italia fue más que un evento cultural, fue el sentimiento de cientos de dominicanos que viven lejos de su patria y tuvieron la oportunidad de reencontrarse con lo más profundo de sus tradiciones, con las raíces y el sabor que solo la unión de los dominicanos puede transmitir ante cientos de turistas de todo el mundo que se asombran con nuestra música y nuestras más representativas muestras de identidad. El orgullo que se siente ser dominicana, estar en esta parada de Milán. Este es el centro de Milán, el lugar más representativo de esta ciudad
que hoy se vistió de los colores tricolor de la bandera de la República Dominicana, y los turistas que se encuentran aquí de todas partes del mundo, no solamente los italianos, pudieron conocer lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra música, la bachata, el merengue, esa alegría tan característica que es lo que representa a los dominicanos. Una fiesta cultural del máximo nivel que definitivamente es la más importante de la comunidad dominicana en Europa, y que todas las delegaciones hacen un esfuerzo para poder hacerla realidad. Aquí las palabras sobran. La representación diplomática de Italia brilló por su ausencia, y ojalá que todas las embajadas dominicanas alrededor del mundo cumplieran con su función de apoyar a los nuestros en el exterior, a los gestores culturales dominicanos que llevan el orgullo de su patria aún lejos del país ubicado en el mismo trayecto del sol, y del que solo quieren sentir un poquito de calor mientras dan a conocer nuestra dominicanidad. Este tipo de iniciativas culturales, como las famosas denominadas paradas dominicanas en diferentes ciudades del mundo, tienen un grado de importancia muy alto para la diáspora que se ubica en estas diferentes ciudades, porque los acerca un poco más a sus raíces dominicanas. De esta manera hemos terminado la emisión de esta semana de Radical, pero esperamos contar con su sintonía la próxima semana.